Capítulo 2. Sobre el lenguaje humano. Hemos dicho que los seres humanos, en tanto individuos, son seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje. En esta sección exploraremos primero la naturaleza del lenguaje, particularmente del lenguaje humano, y segundo, la relación entre el lenguaje y el individuo. Una vez acometido lo anterior, volveremos al tema de la ontología del lenguaje. El lenguaje. El lenguaje como dominio consensual. Normalmente comprendemos el lenguaje como una capacidad individual, como la propiedad de una persona. Decimos así que los individuos tienen una capacidad para el lenguaje. Esto, como podemos ver, le otorga precedencia al individuo con respecto al lenguaje. Implica que es el individuo el que habla y escucha. Asume el individuo como precondición del lenguaje. Nos oponemos a esta visión. Postulamos al contrario que los individuos, no como miembros particulares de una especie, sino tal como hemos identificado a los individuos humanos, esto es, como personas, se constituyen a sí mismos en el lenguaje. Esto implica que le otorgamos precedencia al lenguaje con respecto al individuo. Y ello, como veremos, no es un postulado banal. Por supuesto, no estamos negando que una vez constituido, el individuo hable y escuche, y que por lo tanto tenga la aludida capacidad de lenguaje. Pero al tomar al individuo como ya constituido, para derivar de él el lenguaje, se nos cierra precisamente la posibilidad de comprender su propio proceso de constitución en cuanto individuo. Está claro que, para que un ser humano sea capaz de hablar, deben darse ciertas condiciones biológicas. Como el biólogo Humberto Maturana, en quien nos apoyaremos fuertemente en esta sección, siempre insiste en recordárnoslo, solo podemos hacer lo que nuestra biología nos permite. No podemos traspasar los límites de nuestras capacidades biológicas. Sin la estructura particular del sistema nervioso humano y sin los desarrollados sentidos con los que están equipados los seres humanos, no tendríamos la capacidad de oír y hablar en la forma en que lo hacemos. Pero el lenguaje no es generado por nuestras capacidades biológicas. Los niños lobo, aquellos niños criados en la selva por los lobos y no por los seres humanos, que tienen todas estas capacidades biológicas, no desarrollan aquello que conocemos como el lenguaje humano. El lenguaje, postulamos, no es desarrollado por un ser humano aislado. El lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno social, no biológico. Es en la interacción entre diferentes seres humanos particulares, antes incluso de que podamos hablar de un proceso de individualización en el que nos constituimos como personas, donde aparece una precondición fundamental del lenguaje, la constitución de un dominio consensual. Hablamos de consensualidad donde quiera que los participantes de una interacción social comparten el mismo sistema de signos, gestos, sonidos, etc., para designar objetos, acciones o acontecimientos en orden a coordinar sus acciones comunes. Sin un dominio consensual no hay lenguaje. Una vez que aceptamos lo anterior, no podemos seguir considerando al lenguaje como una propiedad individual. El dominio consensual se constituye en la interacción con otros en un espacio social. Un mundo lingüístico de entidades lingüísticas. Es importante hacer notar, sin embargo, que estamos hablando sobre el lenguaje a través y desde el lenguaje podemos evitarlo. Y esto implica una trampa de la que debemos precavernos. Los signos, los objetos, los eventos y las acciones son constituidos como tales en el lenguaje. En cuanto tales, no existen por sí mismos. Solemos citar a Gertrude Stein diciendo que una rosa es una rosa, es una rosa. Pero una rosa
no es una rosa independientemente del lenguaje. Sea lo que sea, es lo que es para nosotros en el lenguaje. Lo que sea en sí misma, independientemente del lenguaje, no lo sabemos. Una rosa es una rosa para nosotros, para los que la ven como una rosa en un dominio consensual dado. Es una rosa solo como entidad designada en el lenguaje, una entidad que resulta de una distinción lingüística, que separa la entidad, en tanto entidad, del resto. Un objeto es siempre una relación lingüística que establecemos con nuestro mundo. Los objetos son constituidos en el lenguaje. En tanto tales, traen siempre nuestra propia marca humana y siempre dicen algo de nosotros. Una taza de té es solo una taza de té para nosotros, no para la mosca que vemos posada sobre ella. Y la mosca solo es una mosca para nosotros, no para la araña que vemos acercársele. Y así podemos seguir ad infinitum. Insistimos, no existe otro camino que el del lenguaje. Fuera del lenguaje no existe un lugar en el que podamos apoyarnos. Los seres humanos vivimos en un mundo lingüístico. El lenguaje como coordinación de acciones. Nuevamente, siguiendo a Marturana, planteamos que un dominio consensual, importante factor en numerosas formas de comunicación, aún no es suficiente para producir el fenómeno del lenguaje. Hablamos del lenguaje solo cuando observamos un tipo particular de comunicación. Muchas especies se comunican. Siempre que vemos a miembros de una especie coordinando acciones comunes, hablamos de comunicación. Sin embargo, decimos que hay lenguaje y con ello estamos sugiriendo una determinada convención para referirnos al lenguaje, solo cuando ocurre un tipo particular de coordinación de acciones. Cuando observamos a los miembros de una especie en la coordinación del comportamiento. El lenguaje en cuanto fenómeno es lo que un observador ve cuando ve una coordinación consensual de la coordinación de acciones. Cuando los miembros participantes de una acción coordinan la forma en que coordinan juntos la acción. El lenguaje, sostenemos, es coordinación recursiva del comportamiento. Tomemos un ejemplo que puede ilustrar la forma en la que esos dos sistemas de coordinación de acciones, implicados en la coordinación recursiva, funcionan juntos. Le digo a mi hijo Tomás, ¿podrías abrir esa puerta, por favor? Él contesta, bueno. Examinemos lo que ha sucedido. Hice algunos sonidos que tomamos por signos compartidos en un dominio consensual ya constituido. Basándose en los términos compartidos ligados a estos sonidos, Tomás respondió a mi pregunta. Al hacerlo, también emitió algunos sonidos diferentes a los míos. Nuevamente, ambos le otorgamos a estos sonidos un significado particular que resulta de nuestro dominio consensual compartido. Hasta ahora, lo que hemos hecho es muy parecido a una danza. Hemos coordinado la acción en el nivel de producción de los sonidos. Podemos notar la gran diferencia que existe para los que comparten este dominio consensual con respecto a los que no lo comparten. Para los extraños a este dominio consensual, lo que hemos hecho Tomás y yo suena muy parecido a una jerigonza, a una seguidilla impredecible de sonidos. Sin embargo, este no es el caso para nosotros. Antes bien, estamos danzando juntos en un dominio consensual bien orquestado. Por medio de los sonidos que pronunciamos, ambos escuchamos palabras que designan objetos de nuestro mundo común y escuchamos una pregunta y una respuesta, etc. La danza no termina aquí. Además de este primer nivel de coordinación de acciones, puede esperarse que tenga lugar otra danza, otro nivel de coordinación de acciones. Tomás puede dirigirse a abrir la puerta. Una vez más, esta acción no es arbitraria. Surge directamente de lo que ocurrió en el primer nivel de coordinación de acciones, cuando ambos pronunciábamos sonidos. Hubiera sido extraño, por ejemplo, que hubiera ido a abrir la ventana o que no hubiera hecho cosa alguna. Una vez que haya abierto la puerta, Tomás puede esperar de mí que le diga gracias, a lo cual podría replicar de nada. Si en vez de eso me dijera cachorrito, probablemente me parecería nuevamente extraño.
El ejemplo anterior nos muestra que el lenguaje surge a partir de la generación de un dominio consensual que es producido en la interacción social. Pero esta interacción entre Tomás y yo es excepcional en absoluto. Nosotros los seres humanos no somos las únicas especies que han desarrollado este patrón dual de coordinación de acciones que llamamos lenguaje. Este es un rasgo que encontramos a menudo en otras especies. Un clásico ejemplo de ello es la danza oscilante de la abeja, decodificada en 1945 por el biólogo alemán Karl von Friesen. Los pájaros también han desarrollado sistemas de lenguaje. Por medio de la acción de cantar, coordinan otras acciones. Los mamíferos igualmente muestran sistemas de lenguaje bien estructurados. Un típico ejemplo de esto es el lenguaje de los delfines. La capacidad recursiva del lenguaje humano. La diferencia principal entre la capacidad lingüística de los seres humanos y la que muestran otras especies vivientes es, primero, nuestra capacidad para abarcar un número muy grande de signos consensuales y especialmente para crear nuevos. Existe un segundo factor importante de diferenciación entre el lenguaje humano y el que observamos en otras especies. Le llamamos la capacidad recursiva del lenguaje humano. Hemos dicho que el lenguaje es la coordinación recursiva del comportamiento. Decimos ahora que el lenguaje humano es el lenguaje recursivo. Esto significa que nosotros, los seres humanos, podemos hacer girar el lenguaje sobre sí mismo. Podemos hablar sobre nuestra habla, sobre nuestras distinciones lingüísticas, sobre nuestro lenguaje, sobre la forma en la que coordinamos nuestra coordinación de acciones. Y podemos hacerlo una y otra vez. Podemos decir, por ejemplo, ¿qué quieres decir con esto? O ¿de qué puerta estás hablando? Esta capacidad recursiva del lenguaje humano es la base de lo que llamamos reflexión y es la base de la razón humana. Si viéramos la reflexión como lo hicieron los metafísicos, como una propiedad individual, como la actividad de una facultad individual que ellos llamaron la mente, escindida de toda conexión con el lenguaje, y si aceptamos que esta reflexión, que como lo hemos dicho es la base de la razón, es un rasgo típicamente humano, podemos comprender por qué los metafísicos llegaron a caracterizar a los seres humanos como seres racionales. La razón, sin embargo, es una función del lenguaje. Somos seres racionales porque somos seres lingüísticos viviendo en un mundo lingüístico. Condiciones estructurales e históricas para el surgimiento del lenguaje humano. ¿Cómo es posible que los seres humanos hayan desarrollado esta capacidad especial para el lenguaje? Esta es una pregunta que puede ser respondida al menos de dos maneras. De una manera estructural y de una manera histórica. Cuando la contestamos de una manera estructural, debemos examinar las condiciones biológicas que nos permiten operar en el lenguaje. Esto nos conduce a examinar la estructura de nuestro sistema nervioso y de nuestros órganos vocales y auditivos. El trabajo pionero del biólogo Norman Heswin ha constituido un pivote en el estudio de la relación entre el lenguaje y el cerebro. Philip Lieberman ha hecho importantes contribuciones en el campo de la fisiología de la dicción. En el sentido de una explicación histórica o evolutiva, permítaseme compartir la hipótesis que me sugiriera una vez mi amigo, el biólogo y genetista de población Carlos Valenzuela. Él sugería que el desencadenamiento de factores evolutivos que conducen al surgimiento del lenguaje de los seres humanos podría deberse al abultamiento de los glúteos de las hembras. Este es un rasgo físico que distingue a los humanos de los otros primates. Los glúteos de la hembra humana, especulaba Valenzuela, podrían haber sido el factor desencadenante que contribuyó a alterar nuestro equilibrio físico y a facilitar la posición erecta. Esta última permite a los seres humanos liberar sus manos para la recolección de alimentos y la fabricación de herramientas. A su vez, unos glúteos más abultados pueden haber contribuido a la expansión de la pelvis femenina,
permitiendo el nacimiento de niños con una mayor capacidad craneana y por lo tanto con cerebros más grandes. Con una pelvis femenina más angosta, como sucede de hecho en otros primates, estos niños simplemente no podían nacer. Los seres vivos con cerebros más grandes tienen capacidades neurológicas necesarias para formas de lenguaje más desarrolladas. Hay que aclarar, sin embargo, que este tipo de explicaciones no logran realmente dar cuenta del surgimiento del lenguaje propiamente tal. Solo explican el desarrollo de las condiciones biológicas que se necesitan para hacerlo posible. Como dijimos antes, el lenguaje no es una capacidad individual, sino un rasgo evolutivo que, basándose en condiciones biológicas específicas, surge de la interacción social. Una vez que las capacidades biológicas están en su lugar, necesitamos de la interacción social como caldo de cultivo para el surgimiento del lenguaje. El individuo como construcción lingüística. Los individuos como fenómenos sociales. Hemos postulado que los seres humanos son seres lingüísticos. Examinemos el significado de este postulado. Un aspecto importante de lo que estamos diciendo tiene que ver con que el individuo, en términos de la persona que somos, es un fenómeno lingüístico. En tanto individuos, somos un tipo de ser vivo que, como condición de su propia existencia, vive constreñido a su capacidad de generarle un sentido a su vida, siempre interpretándose a sí mismo y al mundo al que pertenece. Ello lo hacemos en cuanto operamos en el lenguaje. La forma en que damos un sentido a nuestras vidas es obviamente lingüística. Basta preguntarle a alguien quién eres para reconocer que lo que obtenemos de vuelta es un relato, una historia en la que relatamos quiénes somos. Nuestra identidad está directamente asociada a nuestra capacidad de generar sentido a través de nuestros relatos. Al modificar el relato de quiénes somos, modificamos nuestra identidad. Se podría objetar lo que estamos diciendo y arguir que no podemos confundir la historia que tenemos de nosotros o de otros con el sujeto al que se refiere el relato en cuestión. Una cosa es, se nos podría contradecir, el relato y otra muy diferente el sujeto del relato. Pero el punto es precisamente que el individuo no puede ser separado de su relato. Ese relato es constitutivo de lo que el individuo es, ya que es, en los relatos que hacemos de nosotros y de otros, donde generamos lo que somos. La gente con diferentes relatos sobre ellos mismos son diferentes individuos, aunque puedan haber pasado por experiencias muy similares. Somos el relato que nosotros y los demás contamos de nosotros mismos. Reiteramos, al modificar ese relato, modificamos lo que somos. Lo señalado, sin embargo, no agota nuestra comprensión de los individuos como seres lingüísticos. El problema principal que hay con ello es que sigue siendo una comprensión individual del individuo y como tal no toma suficientemente en cuenta el carácter social del lenguaje. Se debe establecer, por consiguiente, un segundo punto importante a este respecto. Postulamos que en tanto individuos, lo que somos, debido a la cultura lingüística en la que crecemos y a nuestra posición en el sistema de la coordinación del comportamiento, esto es, del lenguaje al que pertenecemos. En este sentido, el individuo no solo es construcción lingüística, es también una construcción social. Aunque pertenecemos a una tradición que tiende a separar el individuo de lo social e interpreta a ambos como términos opuestos de una polaridad, el individuo, postulamos, es un fenómeno social. Examinemos este postulado detalladamente. La forma en que nos damos un sentido y la forma en que actuamos en la vida no es arbitraria y no nos es posible en tanto individuos trascenderla por completo. Las formas como conferimos sentido y como actuamos descansan tanto en la historia como en las prácticas vigentes de la comunidad a que pertenecemos. Las historias que contamos de nosotros y de los demás están fabricadas a partir de un trasfondo de relatos e historias generados históricamente por la comunidad para darse un sentido. Nosotros, en tanto individuos, nos constituimos siempre dentro y a partir del trasfondo de estos
de esos metarrelatos que llamamos discursos históricos. Si queremos comprender mejor a un individuo, debemos conocer los discursos históricos a partir de los cuales éste se constituye. Es dentro de los principios de coherencia de estos discursos históricos donde podemos asir la coherencia que hace de un ser humano el individuo que es. El lenguaje, sin embargo, va más allá de nuestra capacidad de contar historias. Va más allá del discurso. El lenguaje, hemos dicho, es un sistema de coordinación de la coordinación del comportamiento y está presente en nuestras acciones. La producción de relatos es solo una forma, aunque muy importante, de actuar en la vida. Existen muchas otras formas de enfrentar la vida que no siempre están incluidas en los relatos que contamos sobre nosotros. Y cada comunidad desarrolla sus propios modos de enfrentar la vida, de hacer las cosas. Estos modos de hacer las cosas, de la manera como las hace la comunidad, los llamamos las prácticas sociales. La forma en que la gente se comporta en una comunidad es a menudo muy diferente de cómo la gente se comporta en otra comunidad. Aunque se atiende a asuntos similares, tales como asuntos relacionados con la familia, la intimidad, la muerte, el trabajo, etc., la manera como nos hacemos cargo de ellos son muy diferentes de una comunidad a otra. Por ello es que tenemos costumbres distintas, formas diferentes de ejecutar el cortejo, de alimentarnos, de vivir en familia, etc. Nuestra coordinación de la coordinación del comportamiento cambia de una comunidad a la otra. Los franceses, los chinos, los somalíes, los mexicanos, son todos diferentes porque pertenecen a diferentes sistemas de lenguaje. Pertenecen a diferentes discursos históricos y prácticas sociales que nacen precisamente de diferentes caldos de cultivo y en consecuencia de diferentes culturas para la emergencia de distintos tipos de individuos. Diferentes culturas lingüísticas producen diferentes individuos. Como dicen los miembros del pueblo Xhosa de Sudáfrica, soy porque somos. Los individuos son generados dentro de una cultura lingüística dada, dentro de un sistema de coordinación, de la coordinación del comportamiento dado, dentro de un lenguaje dado dentro de una comunidad. Una vez que hacemos el lenguaje de la comunidad, podemos comprender mejor al individuo. Los individuos se constituyen como tales a partir del lugar que los seres humanos ocupan dentro de sistemas lingüísticos más amplios. Ya hemos hablado acerca de la importancia para el individuo de aquellos metarrelatos que hemos llamado discursos históricos. Constituyen un aspecto importante del lenguaje de una comunidad, pero son solo un elemento particular dentro de ese lenguaje. Visto como una totalidad, el lenguaje es el sistema de la coordinación de acciones mantenida por una comunidad y como tal está enclavado en sus prácticas sociales, en la forma en que sus miembros interactúan entre ellos. Sabemos que no todos los individuos franceses, somalíes o mexicanos son similares. Existen fuertes diferencias individuales entre ellos. Claro está, algunas de estas diferencias pueden ser atribuidas a factores biológicos, ya que todos tenemos diferencias genéticas que surgen como distintas predisposiciones biológicas. Sin embargo, no es solo en el campo de la biología donde podemos fundamentar las diferencias individuales, puesto que el individuo siempre es una entidad lingüística, una unidad significativa dentro de un sistema más amplio de lenguaje. Las diferencias biológicas cuya importancia no negamos, adquieren su significado y su sentido dentro del sistema de lenguaje. Un sistema de lenguaje no es un espacio uniforme, al contrario, es una estructura de interacción diversificada en la que cada miembro de la comunidad desempeña un papel diferente. En el sistema de coordinación de la coordinación del comportamiento, no todos ocupan el mismo lugar ni efectúan las mismas acciones. El sistema de lenguaje es una estructura de relaciones. Y la posición de cada miembro de la comunidad dentro de esta estructura es un aspecto importante a considerar en el proceso de individualización, en la constitución de los individuos como individuos. Somos lo que somos a partir de las relaciones que establecemos con los demás. El individuo es constituido como la suma de sus relaciones con los demás.
las individualidades serán diferentes si en un sistema somos el empleador o el empleado, el padre o el hijo mayor, el del medio o el menor, el actor o el espectador, etc. Uno de los principales méritos de la psicología sistémica ha sido precisamente reconocer la función de los sistemas sociales, en especial el de la familia, en la configuración del proceso de individualización. La historia nos provee de muy buenos ejemplos de personas que se convirtieron en los personajes que los hacen famosos debido precisamente a la posición que ocuparon en la estructura social. Un ejemplo clásico es el de Thomas Becket durante el reinado de Enrique II en la Inglaterra del siglo XII. Becket había sido el gran amigo de infancia de Enrique y por lo tanto fue a quien éste escoge una vez rey para suceder al arzobispo de Canterbury. Cuando éste fallece, en medio de una gran disputa entre la iglesia y la corona. Al nombrar a Becket como un nuevo arzobispo, Enrique cree haber resuelto el conflicto a su favor. Sin embargo, en su nueva posición, Becket se transforma en un individuo diferente. Su comportamiento ahora ya no es el de antiguo amigo del rey, sino el que Becket interpreta que corresponde a la principal autoridad de la iglesia en Inglaterra. Su nueva posición, por lo tanto, lo convierte en el gran enemigo de las acciones emprendidas por la corona inglesa. Becket muere asesinado en las puertas de su catedral por los caballeros de la corona, presuntamente enviados por Enrique. La relación mutua entre los sistemas lingüísticos y el comportamiento individual. Un principio básico del enfoque sistémico es el reconocimiento de que el comportamiento humano es modelado por la estructura del sistema al que pertenece el individuo y por la posición que ocupa en ese sistema. Cuando la estructura del sistema cambia, puede esperarse que también cambie el comportamiento individual. Lo que se hizo alguna vez puede no ser hecho nuevamente o lo que parecía imposible en el pasado puede súbitamente volverse posible para los mismos miembros del sistema. Esto es algo que muchas veces pasa inadvertido. No nos damos cuenta de cómo los sistemas a los que pertenecemos nos hacen ser como somos. Nos percatamos a menudo, por ejemplo, de que algunas empresas parecen reclutar a gente capaz, mientras que otras parecen hacer lo contrario. La diferencia reside frecuentemente, sin embargo, no en el reclutamiento, sino en los distintos sistemas de comportamiento que en esas empresas son. Diferentes sistemas de administración, por ejemplo, generan tipos diferentes de individuos que son capaces o no de hacer las cosas de muy distintos modos y por lo tanto de volverse o no cada vez más capaces. Lo dicho con respecto a las empresas es igualmente válido en relación a cualquier otro sistema social. Verbigracia, sistema familiar, sistema educativo, de salud, sistema de gobierno, etc. Basándonos en lo recién dicho, podríamos fácilmente caer en la adopción de una estrecha aproximación determinística estructural que postularía que lo que somos en cuanto a individuos está determinado por la estructura de los sistemas a los que pertenecemos. Siendo este, en un cierto nivel, un postulado válido, necesita, sin embargo, ser equilibrado en otro nivel por un postulado opuesto. No podemos olvidar que mientras que el sistema condiciona lo que somos en tanto individuos, no es menos válido que somos nosotros en tanto individuos los creadores de ese mismo sistema. ¿Cómo puede ser esto posible? Si aceptamos que los individuos son fenómenos sociales, ¿cómo pueden entonces ser al mismo tiempo los diseñadores de su espacio social? No hay aquí ninguna contradicción. Una vez constituidos como individuos, debido a la capacidad recursiva del lenguaje humano, somos capaces de observarnos a nosotros mismos y al sistema al que pertenecemos, y de ir más allá de nosotros y de esos sistemas. Podemos convertirnos en observadores del observador que somos y podemos actuar según nuestras posibilidades de acción. Nuestra capacidad de reflexión nos permite especular, entablar conversaciones con los demás y con nosotros mismos acerca de nuevas posibilidades, arriesgarnos, inventar, despojándonos de nuestras ataduras respecto de nosotros mismos y de nuestro medio social. El fenómeno
del liderazgo arroja luces precisamente sobre esta capacidad humana de intervenir en el diseño de nuestros entornos sociales y al hacerlo, de intervenir también en el diseño de muchos otros individuos. Y el liderazgo, postulamos, está basado en un conjunto de capacidades lingüísticas determinadas. Es una de las más claras manifestaciones de las capacidades generativas del lenguaje. Dijimos anteriormente que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. Ha llegado la hora de complementar esa tesis con otra que nos lleva de la relación entre el ser y la acción a la polaridad entre el individuo y el grupo o sistema social al que aquel pertenece. Basándonos en lo dicho anteriormente, reconocemos por lo tanto que los seres humanos son seres históricos, seres que viven y operan en el marco de ciertas condiciones históricas. No todo es posible para un individuo. Por el contrario, lo que es posible es siempre un movimiento histórico dado, bajo condiciones sociales específicas e influenciado por ellas. Los individuos no pueden hacer cualquier cosa, operan dentro de los límites de lo que les es históricamente posible. Y lo que les es históricamente posible para un individuo está en función de los sistemas de lenguaje a que pertenece. Aunque los individuos trasciendan lo que está históricamente dado, aunque inventen nuevas posibilidades, aunque generen nuevas realidades históricas y aunque se proyecten a sí mismos hacia el futuro, lo hacen como resultado de lo que les es históricamente posible. Esto nos lleva al tercer principio de la ontología del lenguaje. Tercer principio. Los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen, pero a través de sus acciones, aunque condicionados por estos sistemas sociales, también pueden cambiar tales sistemas sociales. Solo nuestra estrecha ideología individualista puede cegarnos respecto del poderoso efecto de los sistemas sociales en nuestra formación como individuos. Si queremos crear sistemas más efectivos, como por ejemplo lo están haciendo los japoneses en el campo de la empresa y los negocios, debemos abrirnos a un nuevo examen de la relación entre los individuos y los sistemas sociales. Los seres humanos están en la intersección de dos sistemas muy diferentes. Por un lado, somos un sistema biológico y estamos determinados por nuestra estructura biológica. En este nivel es donde podemos situar nuestra capacidad biológica para el lenguaje. Pero como lo hemos ya señalado, nuestra capacidad biológica para el lenguaje no genera el lenguaje. El lenguaje surge de la interacción social, de la convivencia de unos con otros. Por lo tanto, nos constituimos como individuos desde el sistema de relaciones que mantenemos con los demás. Los individuos son componentes de un sistema social más amplio, el sistema del lenguaje. Su posición dentro de ese sistema es lo que los hace ser los individuos particulares que son. El énfasis, sin embargo, no debe ser puesto en el sistema social ni en sus componentes individuales. Es en la relación entre el sistema social y el individuo, entre el todo y sus partes, que se produce la dinámica del devenir. El sistema social constituye al individuo, del mismo modo en que el individuo constituye el sistema social. Vuelta a la ontología del lenguaje. La visión aquí presentada, la ontología del lenguaje, no es solo una interpretación más sobre el ser humano. Desafía los presupuestos básicos sostenidos durante siglos por el programa metafísico. Representa un serio intento de ir más allá de los dogmas básicos de la metafísica y lleva a su fin lo que hemos llamado la deriva metafísica. Lo hace de varias maneras. En primer lugar, sustituye el tradicional lenguaje del ser por un nuevo lenguaje del devenir. Para ello, introduce como principio fundamental la noción de la nada. La nada, en este contexto, no debe ser confundida con el nihilismo pasivo. No se detiene en el reconocimiento pesimista de la falta de sentido de la vida humana,
sino que se convierte en la fuerza motriz que permite a los seres humanos crear y regenerar un sentido de vida necesario para sobrellevar nuestra existencia. En segundo lugar, la ontología del lenguaje toma distancia del concepto metafísico de la verdad, concepto que marca el objetivo primordial del pensamiento racional. Supone, por el contrario, que solo existen interpretaciones más o menos poderosas, relatos que pueden abrir y cerrar diferentes posibilidades para los seres humanos. El poder, y no la verdad, es el criterion, palabra griega que designa el estándar de un juicio válido, fundamental. Las posibilidades no existen por sí mismas, no son independientes de los individuos para quienes resultan ser posibilidades. La búsqueda de aquellos universales abstractos, aquellas verdades buscadas por los metafísicos, capaces de erigirse por sí mismos, independientemente de los seres humanos, es vana. Como lo proclamará Protágoras, quien junto con Heráclito es otro de los pensadores contra quien escriben los primeros metafísicos, el hombre es la medida de todas las cosas. La distinción entre las proposiciones verdaderas y falsas, una distinción importante, solo tiene sentido dentro del trasfondo compartido de una comunidad. En tercer lugar, la ontología del lenguaje logra lo que había sido destruido por el programa metafísico: la unidad entre el orador, el lenguaje y la acción. Reconoce que todo lo dicho siempre es dicho por alguien, restableciendo lo que hemos llamado el lazo roto entre el lenguaje y el orador. Postula que el lenguaje es acción y por lo tanto evita la separación entre ambos, particularmente entre el pensamiento y la acción. Finalmente, postula que la acción, que abarca al lenguaje, genera ser y que ésta, por lo tanto, constituye al individuo que habla, el orador, y al que actúa, el actor. Como señalara Nietzsche, el actor es una ficción, el hecho lo es todo. Al mismo tiempo que reemplaza la importancia del ser, sostenida por los metafísicos, por una comprensión renovada del devenir, la ontología del lenguaje coloca a la acción en el centro de su argumentación. Al conectar el lenguaje con la acción, se produce una comprensión nueva de la acción humana. Nos convertimos ahora en observadores de aquellas acciones, los actos lingüísticos, que no habíamos visto como acciones en el pasado. Y más aún, también somos capaces de reconstruir la acción humana en términos lingüísticos, dando así un paso muy importante en nuestra capacidad de diseño. Con todo, la mayor fuerza de la ontología del lenguaje reside en la interpretación que proporciona sobre el individuo, es decir, sobre el fenómeno de la persona humana y su mundo, al tratar tanto al individuo como a su mundo como construcciones lingüísticas. Esta nueva aproximación ofrece una enorme expansión de las posibilidades humanas. Examinemos algunos campos en los que esta expansión se torna evidente. El primero es el campo del sufrimiento humano. El sufrimiento, postulamos, es un fenómeno lingüístico. Esto es lo que lo diferencia del dolor. El dolor se debe a razones biológicas. Cuando sufrimos, en cambio, lo hacemos a partir de nuestras interpretaciones sobre nosotros, sobre los demás y sobre los acontecimientos en los que participamos en nuestras vidas. Sin lenguaje no habría sufrimiento. Al mismo tiempo, al intervenir mediante la conversación en nuestros juicios e interpretaciones, relatos, somos capaces de lidiar efectivamente con el sufrimiento. Es así, por lo demás, como nos aliviamos del sufrimiento, aunque rara vez advirtamos que eso es lo que hacemos. Hay que señalar que al reconocer el carácter lingüístico de la persona, podemos intervenir de un modo mucho más poderoso. La ontología del lenguaje, al ser usada en la práctica del coaching ontológico, nos guía hacia el lugar en el que debemos buscar la fuente del sufrimiento y por consiguiente hacia lo que necesita ser transformado para aliviarlo. La ontología del lenguaje no ofrece eliminar el sufrimiento, ya que el sufrimiento es constitutivo de la vida humana. Pero nos muestra que existe mucho más sufrimiento que podemos evitar una vez que hayamos comprendido cómo éste se genera en el lenguaje.
En un campo relacionado, postulamos que la ontología del lenguaje nos ofrece una poderosa herramienta para lidiar con uno de los rasgos más sobresalientes de nuestro tiempo, la crisis de sentido de la vida a la que hoy nos enfrentamos. Vivimos en un mundo posmoderno, un mundo caracterizado por el agotamiento progresivo del poder de las metanarrativas, de esos discursos sociales primordiales del pasado, a partir de los cuales conferimos un sentido a nuestras vidas. Los seres humanos están siempre intentando darse un sentido a ellos y a su mundo. Esto representa una suerte de pecado original, una condición original que nace del hecho de que somos seres lingüísticos. No podemos vivir sin darnos un sentido a nosotros y al mundo. Durante siglos nos hemos apoyado en discursos sociales fundamentales, sean religiosos, políticos, filosóficos, etc., para generar el sentido que necesitábamos para seguir viviendo. Esos metarrelatos contestaban las preguntas acerca de por qué la vida, nosotros y el mundo tenían un sentido. El debilitamiento de esos discursos fundamentales y su creciente incapacidad para generar por sí solos el sentido pleno de la vida que necesitamos es un rasgo de nuestros tiempos. Este rasgo histórico, llamado la condición posmoderna, nos deja en una recurrente crisis de sentido, donde las respuestas religiosas, políticas, filosóficas, etc., del pasado no pueden darnos salidas tan efectivamente como lo hicieron alguna vez. Muchos de los males sociales de hoy han sido respuestas, frecuentemente respuestas desesperadas, al sentido del que carecemos. Una de las mayores contribuciones de la ontología del lenguaje es la competencia que ofrece a las personas para inventar y regenerar un sentido en sus vidas. La ontología del lenguaje nos confronta con el hecho de que no podemos esperar siempre que la vida genere por sí misma el sentido que requerimos para vivirla, pero simultáneamente nos muestra cómo generamos sentido a través del lenguaje, mediante la invención permanente de relatos y mediante la acción que nos permite transformarnos como personas y transformar nuestro mundo. La ontología del lenguaje nos permite hacernos plenamente responsables de nuestras vidas. Nos permite elegir las acciones que nos llevarán a convertirnos en aquel ser que hayamos escogido. Es un instrumento de importancia fundamental en el diseño de nuestras vidas, de nosotros y del mundo. Digamos finalmente que existe, en nuestra opinión, otra importante contribución de esta nueva comprensión de los seres humanos. En el pasado, cuando éramos moldeados por esas metanarrativas que dábamos por hecho, cuando pensábamos que la verdad existía y que estaba a nuestro alcance, cuando no la poseíamos, sucede que vivíamos en guerra, matándonos unos a otros, destruyendo nuestro entorno natural, condición de nuestra existencia. Hoy no podemos eludir el reconocimiento de un lado oscuro en los supuestos asociados a la idea metafísica de la racionalidad. En un mundo global, en un mundo como es el nuestro hoy en día, en el que nos enfrentamos a la rápida disolución de la nación-estado, en el que todos los seres humanos del planeta hemos devenido económicamente interdependientes y en el que hemos llegado a acumular una fuerza tan increíblemente destructiva. La aproximación metafísica no nos permite, dentro de sus fronteras, relacionarnos los unos a los otros con respeto mutuo. Se necesita una nueva comprensión del ser humano si hemos de sobrevivir. Una comprensión que nos permita observar y aceptar nuestras diferencias y diseñar mejores vías para salvar esas mismas diferencias y vivir juntos. En la ontología del lenguaje hay un espacio para la esperanza de que eso suceda. Tal como hemos dicho al inicio, la ontología del lenguaje no es solo un desarrollo que nace únicamente del terreno de las ideas. Ha habido importantes condiciones históricas que han facilitado el surgimiento de las ideas que representan su centro teórico. La emergencia de nuevas formas de comunicación, que hemos llamado lenguaje electrónico, constituye, en nuestra opinión, una de esas fuerzas históricas fundamentales que apuntan en esa dirección. Vemos, por lo tanto, a la ontología del lenguaje capaz de llenar una necesidad histórica en el tratamiento de muchos de los asuntos que desafían al mundo de hoy.
culturales, políticos, económicos, individuales, etc. En este sentido, la ontología del lenguaje es un buen ejemplo del resultado de las condiciones de nuestros sistemas sociales actuales, así como también representa un inmenso recurso para lidiar con las deficiencias de esos sistemas y para contribuir a sus necesarias transformaciones futuras.